programación de la asignatura, entre los temas de la asignatura, porque consideramos que ustedes, por la profesión que han elegido, licenciatura tanto en química como licenciatura en biotecnología, van a necesitar hacer experimentos. Y hacer experimentos no es tan sencillo como uno habitualmente cree, que es, va al laboratorio y hace digamos, un ensayo o un cierto procedimiento. El tema es que los experimentos cuyos resultados van a ser analizados, ¿sí?, tienen que cumplir ciertos requisitos, justamente ¿para qué? Para que esos datos tengan relevancia y puedan obtenerse conclusiones estadísticamente significativas que ustedes puedan informar y a partir de esos datos puedan hacer algún tipo de inferencia. Naturalmente, si ustedes hacen un experimento, no lo van a hacer una sola vez, y ya vamos a ver bien por qué, sino lo van a tener que repetir cierta cantidad de veces. A partir de esa información, los datos que ustedes recojan les van a servir para hacer inferencia acerca de los parámetros que ustedes estén estudiando. Por ejemplo, el promedio poblacional, la varianza poblacional. Si están haciendo algún experimento de genética, por ejemplo, van a tener que hablar de la variabilidad genética. Y esa variabilidad está medida por una varianza, ¿sí?, que es una varianza poblacional que ustedes no van a poder conocer como todo parámetro poblacional, sino que lo van a tener que estimar a través de los datos experimentales. Entonces, ¿cómo obtener los datos experimentales? Es lo que vamos a ver en esta unidad. En parte, ustedes ya han visto cómo se analizan los datos univariados y cómo se analizan los datos que nosotros obtenemos cuando queremos hacer comparaciones, ¿sí?, con el análisis de la varianza, o bien queremos estudiar relación entre dos variables. Eso es lo que vimos. Se pueden estudiar relaciones entre más de dos variables, pero nosotros estudiamos la primera parte nada más. ¿Estamos? Más o menos ese es el panorama a donde nos dirigimos ahora con esta clase. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, profe. Bien. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es un experimento. Más allá de que uno a veces tiene un concepto, digamos, coloquial o alguna definición más o menos elaborada sobre esto, vamos a definirlo precisamente para que podamos saber de qué hablamos cuando hablamos de experimento en estadística, ¿sí? Entonces, una de las definiciones, que son dos más o menos parecidas, pero una de las definiciones que nosotros tomamos de un autor de un libro que se llama Douglas Montgomery, que tiene varios libros dedicados a la estadística, tanto de estadística general como diseño experimental y análisis de regresión. Son tres de los libros de este autor, tiene más, que son muy importantes y que son muy buenos. Ustedes tienen acceso a ellos, pero, digamos, no son libros para una primera lectura, por eso, en principio, no los dimos como una bibliografía básica recomendada, pero sí son muy buenos y si ustedes tienen la oportunidad, cuando estudian, de leer algún capítulo o parte de un capítulo, van a ver que explica todo con mucha claridad. Bien, según este autor, un experimento diseñado es una prueba o una serie de pruebas
en las cuales se inducen cambios deliberados en las variables de entrada del proceso con el propósito de observar e identificar las causas de los cambios en la variable de respuesta o variable de salida. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la producción, digamos, de ácido cítrico, ¿está? La variable de entrada del proceso va a ser la materia prima, ¿sí? Digamos, que tiene que tener ciertas características. Pongamos que vamos a usar como materia prima mosto de caña de azúcar, por ejemplo, ¿sí? Esa va a ser la variable de entrada, algunas características, por ejemplo, el contenido de azúcar de la caña de azúcar que ingresa como materia prima. Esa sería la variable. ¿Estamos? Bien. Sobre el proceso actúan una serie de factores. Algunos son controlables y otros no son controlables. ¿Cuáles pueden ser los controlables? Para este caso, puede ser la temperatura del proceso, puede ser el tipo de proceso, por ejemplo, si se hace a través de una fermentación o si se hace a través de otro proceso químico, ¿está? También puede ser si se agrega algún catalizador o alguna solución buffer o alguna cosa que se agregue al proceso. O si se hace, por ejemplo, una siembra con algún tipo de microorganismo para realizar la fermentación. Esos serían los factores controlables. ¿Por qué? Porque, bueno, el investigador va a definir la temperatura, va a decidir si va este microorganismo o este otro. Bueno, el investigador es el que va a definir esas condiciones. Pero también hay otras condiciones incontrolables. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos un mosto de caña de azúcar, digamos, puede haber diferentes, digamos, condiciones de ese mosto que no están en las posibilidades del investigador de cambiarlos, de manejarlos o de controlarlos, ¿sí? Todos los factores aleatorios, ¿sí?, que uno no puede controlar, bueno, también pueden influir en el proceso. Vamos a ver cómo los vamos a incorporar en el análisis a estos factores. Todo esto va a influir ¿en qué? En la variable de salida. ¿Cuál sería nuestra variable de salida? En el ejemplo sería el rendimiento obtenido del ácido cítrico. ¿Estamos? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de diseñar un experimento, ¿sí? Nosotros lo reproducimos en condiciones controladas, ¿sí?, a la prueba para ver cómo influyen los cambios en ciertos factores que nosotros controlamos sobre la variable de entrada y cómo influyen y los observamos en la variable de salida. Bien. Entonces, la planificación de una investigación, porque suponemos que estos experimentos se hacen en un contexto de una investigación, a veces para buscar un mejor procedimiento en una industria o para hacer una investigación en la búsqueda, digamos, ahora que estamos con el tema de una vacuna o de buscar cómo se metaboliza algún azúcar o alguna proteína o alguna cosa a través de un procedimiento. ¿Estamos? Entonces, dentro de ese contexto, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que les marco aquí como ejemplo. Primero, los objetivos específicos. O sea, ¿qué es lo que quiero obtener? ¿Qué es lo que quiero saber? Los objetivos específicos son los primeros que tienen que estar bien claros, ¿está? Y aunque a ustedes les parezca una cosa sobreentendida,
en muchas planificaciones de las investigaciones, eso no está escrito o no está suficientemente claro cuál es el propósito de la investigación. Después hay que identificar todos los factores que influyen, tanto las variables como las constantes. ¿Tá? ¿Cuáles son las variables a medir? Eso es importante porque las variables tienen distintas escalas de medición que nos van a llevar a distintos procedimientos de análisis estadístico y además, según sea la variable que nos interese y la escala en que se mida, va a ser mayor o menor dificultad para hacer. Fundamental es la cantidad de repeticiones a realizar. Cuando uno dice, vayan a hacer una medición de tal cosa, lo primero que te dice, ¿cuántas veces tengo que repetir? ¿Sí? Esas cuántas veces hay que repetir depende fundamentalmente de la precisión que uno quiera tener en los resultados. ¿Sí? Si yo quiero tener una estimación con mayor precisión, voy a tener que hacer más repeticiones, en términos generales. ¿Pero cuántas? ¿Cuántas repeticiones más? ¿10 es suficiente? ¿12? ¿O estoy súper pasada y con 5 me alcanza? Bueno, como todos estos trabajos en general son complicados, son costosos, llevan mucho tiempo y llevan mucho trabajo, entonces hacer 2 o 3 repeticiones más o menos es significativamente importante. Entonces ustedes querrán saber cuál es la mínima cantidad de repeticiones que tengo que realizar para lograr una precisión suficiente, adecuada, ¿sí?, en la estimación. Y para eso van a tener que revisar en parte lo que habíamos estudiado antes de la determinación del tamaño de la muestra. ¿Está? En algunos experimentos se puede utilizar esa fórmula para determinar la cantidad de repeticiones, y cuando los experimentos son un poco más complejos, hay otras fórmulas para usar. Pero en principio, ustedes deben saber que la cantidad de repeticiones es importante y no hay que olvidarla, que depende de la precisión que uno quiera en las estimaciones. Otra cosa que una vez se olvida es que el blanco también se repite. ¿Qué es el blanco? El blanco es cuando nosotros realizamos el experimento, pero sin agregarle, digamos, el analito. ¿Está? Entonces, si yo estoy haciendo, digamos, un experimento como de obtención del ácido cítrico, lo haría a la obtención sin agregarle, por ejemplo, ni catalizador, ni modificar la temperatura, ni nada, sino en las condiciones básicas. Como ese también va a integrar las comparaciones, entonces también tendremos que hacer repeticiones del ensayo en blanco. Ustedes han hecho ensayo en blanco muchas veces, incluso cuando leen en el espectrofotómetro, ¿qué es lo que hacen en el ensayo en blanco? Ponen el líquido en la cubeta y hacen una lectura, ¿está? Sin la muestra analizar, sino solamente el líquido que van a utilizar de dilución. Eso es un ensayo en blanco. Y esa lectura la tienen que repetir tantas veces como repitan las otras lecturas. O sea, se hacen 3 repeticiones para el blanco también. Bueno, finalmente hay que tener en cuenta los recursos disponibles y los procedimientos para realizar las mediciones. O sea, son muy complejos, entonces obviamente vamos a tener menos repeticiones. Vamos a definir algunas cosas, más o menos ya las veníamos hablando, así que en eso por ahí pasamos más rápido. ¿Qué es una variable respuesta? Era la variable de salida cuyos cambios, ¿sí?, nosotros queremos estudiar. Eso ya lo hablamos un poco cuando estudiamos análisis de la varianza. ¿A qué se denomina factor? Factor es la variable que manipula el investigador para estudiar sus efectos sobre la variable respuesta.
Estos factores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Si estamos viendo, por ejemplo, digamos, 3 marcas, ¿sí?, de un catalizador, ¿sí?, para ver cómo actúan en el proceso, bueno, ¿qué tipo de factor será? ¿Alguien que responda? ¿Están escuchando? Sí, profe, sí. Bueno, ¿qué tipo de factor sería? ¿Sería cuantitativo? No. ¿Por qué? Porque si estoy estudiando, estoy comparando o haciendo intervenir 3 marcas de un catalizador, entonces el factor es cualitativo. Ahora, si yo estudio la cantidad de catalizador que voy a utilizar, ¿sí?, 10 miligramos, 15 miligramos, 20 miligramos, ese factor ya es cuantitativo. ¿Se entiende entonces la diferencia entre unos y otros? Sí, O si profe. usa como factor la procedencia del mosto, puede ser mosto de uva, mosto de caña de azúcar. ¿Está? Ese factor es un factor cualitativo. ¿De acuerdo? Bueno. Se refiere al nivel del factor, se refiere a cada una de las categorías, de los valores o de las formas específicas que puede asumir el factor. Entonces, si estoy usando 2 tipos de mosto, uno de caña de azúcar y uno de uva, entonces tendría 2 niveles para el factor mosto sobre el cual voy a obtener, mosto que voy a procesar. ¿Está? Entonces, el factor es el tipo de mosto y cuáles son los niveles, 2, porque estoy usando 2 mostos diferentes. Si estoy usando 4 concentraciones de un catalizador, ¿sí?, voy a tener 4 niveles para el factor catalizador. ¿De acuerdo? Bien. El tratamiento, y aquí esto también lo hablamos un poco, y lo mismo también hablamos sobre los niveles de los factores. ¿Qué es el tratamiento? Es el conjunto de acciones o circunstancias que se realizan sobre una unidad experimental y cuyo efecto deseamos estudiar, ¿sí? Y va a estar expresado por la variable respuesta. ¿Cómo vemos cuál es el efecto de usar tal catalizador? Y bueno, vemos cuál va a ser la variable respuesta, el rendimiento del proceso, cuántos kilos obtengo o cuántos gramos obtengo. ¿Estamos? Entonces, esas definiciones ustedes las tienen que conocer. ¿Qué es una unidad experimental? También lo habíamos dicho, pero para recordarlo, tengamos en cuenta que una unidad experimental era la mínima porción de material sobre la cual puedo aplicar un tratamiento independiente de otras unidades experimentales. Entonces, si yo voy a hacer esta fermentación para obtener ácido cítrico, entonces la mínima cantidad de mosto que yo voy a utilizar, ¿sí?, y a la cual le voy a aplicar, digamos, un cierto catalizador o una cierta concentración del catalizador, o le voy a aplicar alguna temperatura, ¿sí?, un tratamiento, digamos, en términos generales, esa mínima cantidad va a constituir una unidad experimental. Después tendré que buscar otra cantidad de mosto, otra unidad experimental, y cambiar en tratamiento. O sea, cambiamos la temperatura, o cambiamos la concentración del catalizador, o cambiamos la marca del catalizador, o lo que sea. Bien.
Cada unidad experimental que es expuesta a un tratamiento, ¿sí?, constituye una única réplica. Entonces, si yo aplico el tratamiento sobre una unidad experimental, observo la variable de respuesta y esa es una repetición. Si yo observo o mido 2 veces sobre esa misma unidad experimental, yo no voy a tener 2 repeticiones distintas, porque son 2 observaciones sobre la misma unidad experimental. Entonces, para tener observaciones, digamos, para obtener repeticiones o réplicas, vamos a tener que volver a realizar todo el experimento. Entonces, por eso se dice que una repetición es una realización individual del experimento. La unidad de muestreo o unidad observacional es la porción de la unidad experimental sobre la cual se mide la respuesta. A veces, la unidad experimental coincide con la unidad de observación, ¿está? En otros casos no. Se observa sobre una parte más pequeña de todo lo que utilicé para experimentar. Eso depende de cada experimento, pero bueno, tengamos en cuenta que puede ser que no coincida. Bien, aquí entonces le estamos mostrando en esta foto que son visualizaciones de experimentos en agronomía, pero es muy fácil de visualizarlo y es muy fácil de trasladar el concepto a el caso de otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Cuáles son las parcelas elementales? Es cada uno de estos sectores, ¿sí?, de estas pequeñas áreas de tierra sobre las cuales yo aplico un tratamiento, ¿sí? Cada una de estas parcelas elementales son unidades experimentales. Entonces, por ahí, en algún caso, yo puedo cosechar toda la unidad experimental, toda esta porción de terreno, digamos, y puedo procesar todo ese material. Entonces, la unidad experimental va a coincidir con la unidad de observación. Pero, en otros casos, dependiendo de lo que esté observando, puedo tomar una pequeña porción del material, ¿sí?, de este vegetal que está, de este cultivo que tengo aquí, y con esa pequeña porción, bueno, hago las observaciones. En ese caso, la unidad observacional no coincide con la experimental. ¿A qué se llaman experimentos unifactoriales? Son aquellos donde se estudia un solo factor con varios niveles. Por ejemplo, si en el caso de la fermentación yo estudio un solo factor, digamos la temperatura, pero quiero ver el efecto de 3 temperaturas, estoy usando un factor con 3 niveles. Hay experimentos que se llaman multifactoriales, donde se incluyen más de un factor. Por ejemplo, temperatura y catalizador. Entonces, puedo trabajar con 3 temperaturas diferentes y 4 catalizadores diferentes. Entonces, ahí estaríamos haciendo un experimento multifactorial, ¿sí?, donde se usarían 2 factores, temperatura y catalizador, uno con 3 niveles, digamos si uso 3 temperaturas diferentes, y otro con 4 niveles si uso 4 catalizadores distintos. Los experimentos comparativos sirven para comparar la respuesta obtenida para cada uno de los tratamientos que aplique. ¿Está? Entonces yo quiero comparar cuál es el rendimiento con tal temperatura y tal catalizador con los obtenidos con otra temperatura y otro catalizador. ¿Está? Bien. ¿A qué se llama error experimental? Es la diferencia entre el valor observado de la respuesta
sobre una unidad experimental y el valor que yo esperaría observar, ¿sí? Que viene a ser el valor promedio, ¿sí? Para todas las unidades. Ahora, ¿a qué se refiere el error experimental? Representa la variación entre las unidades experimentales que fueron tratadas de la misma forma, que no responden igual, sino con pequeñas variaciones. ¿Y a qué se deben esas variaciones? A la variabilidad natural entre las unidades experimentales. Si estamos haciendo experimentos con animales, por ejemplo, hay una variabilidad natural de un animal al otro. A la variabilidad en la forma en que medimos la respuesta, aunque lo hagamos con el mismo equipo. A la imposibilidad de reproducir las condiciones del tratamiento de una unidad experimental a otra, exactamente de la misma manera. A la existencia de una interacción entre los tratamientos con las unidades experimentales. Por ejemplo, si un tratamiento afecta de una forma diferente a alguna unidad experimental con relación a otras, entonces ahí veo que hay una interacción de los tratamientos con las unidades experimentales. Por ejemplo, si estamos haciendo un experimento con cobayos y a algunos les suministro un antibiótico y resulta que uno se me muere, yo puedo pensar que el antibiótico que estamos suministrando tiene un efecto letal, pero si resulta que no se murieron todos, entonces empiezo a dudar. ¿Qué pasa? ¿A todos les va a producir el mismo efecto? ¿O puede ser que el antibiótico haya interactuado especialmente en ese animal porque tenía una sensibilidad particular, que los otros no la tienen? Entonces, ese sería un caso de una interacción del tratamiento con una unidad experimental, es decir, un efecto recíproco y diferente entre el mismo tratamiento que estoy aplicando a todas las unidades experimentales, pero que resulta que no afecta de la misma forma a todas ellas. Bueno, también pueden haber otros factores externos y todo esto se mide a través de la varianza del error, que ya la vimos también en el análisis de la varianza. Ese mismo la varianza del error en la medida de la variabilidad experimental. Solamente que ahora estamos viendo con un poco más de precisión algunos conceptos. Bueno, entonces, mediante el análisis de la varianza es que se analiza la variabilidad total en un experimento diseñado adecuadamente, descomponiéndola en fuentes de variación que se pueden atribuir a los factores en estudio y evaluar sus efectos. Estos conceptos fueron desarrollados por este señor que les presento aquí, que se llamaba Ronald Fisher, y que fue el que más o menos, digamos, puso en claro ciertas recomendaciones que se conocen como las bases de la experimentación. Estas bases de la experimentación son unos conceptos que si bien fueron desarrollados para experimentos agronómicos, se pueden extender a todo tipo de experimentos. ¿Cuáles son las bases de la experimentación? Y esto hay que tenerlo en cuenta. 1. La aleatorización, para obtener estimaciones válidas de la varianza. ¿Qué quiere decir? Repartir los tratamientos en forma aleatoria a las distintas unidades experimentales, de manera de evitar que a ciertas unidades experimentales le correspondan los mejores tratamientos, ¿sí? Y a otro grupo los peores, ¿sí? Esa asignación así
no nos permitirá evaluar adecuadamente el efecto de esos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sortear y que los tratamientos sean asignados a las unidades experimentales solo por el azar, ¿sí? Esto nos permite entonces una distribución uniforme de cualquier error particular que haya, ¿sí?, en la asignación de en el efecto de los tratamientos. La replicación es lo que nos permite calcular una varianza. Si yo tengo una sola observación, no puedo calcular una media y no puedo calcular tampoco una varianza. Entonces, solamente voy a poder calcular una varianza, ¿sí?, la varianza residual o la varianza del error, en la medida en que yo tenga repeticiones o réplicas del experimento. Finalmente, está lo que se llama el control local de las condiciones del campo o del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros observamos que nuestras unidades experimentales, las que tenemos que utilizar, no son todas iguales, entonces podemos pensar que algunas van a responder en forma diferente a los tratamientos, pero no por los tratamientos en sí, sino porque las unidades experimentales son distintas. Digamos, si hacemos experimentos con cobayos y resulta que los cobayos que disponemos para hacer los ensayos, resulta que hay algunos que son más jóvenes, otros, digamos, de edad mediana y otros son medio viejitos. Entonces, digamos, les infecto con algún virus para probar cuál es el efecto de ese virus sobre el cobayo. Yo voy a ver diferentes respuestas, pero no por los virus, o tengo que infectarlos con más de un virus para ver las diferencias, digamos. No por la diferencia del virus, sino que voy a pensar que también está influyendo la edad del animal. Entonces, tendremos que aplicar lo que aquí en las bases de la experimentación se llama control local. Vamos a ver cómo se realiza eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bueno, aquí está más o menos explicado lo mismo que les venía diciendo, así que, salvo la parte del control local, que les aclaro aquí, algo que no les dije antes, que consiste en controlar fuentes de variación externas que nosotros no deseamos estudiar y que influyen en el valor de la variable de respuesta. Por ejemplo, en el caso de la edad de los cobayos. Yo no quiero estudiar cuál es el efecto de la edad del cobayo sobre la infección, ¿sí?, a la que le estoy sometiendo. ¿Está? Eso no me interesa estudiar. Entonces, hay una forma de controlar ese efecto que sí va a existir, porque las unidades experimentales no eran homogéneas, pero que no es el que yo quiero estudiar. ¿Está? Aplicando entonces el control local. Bien, vamos a ver el diseño de experimentos. Entonces, consiste en determinar una estructura de los tratamientos y una estructura de parcelas. Vamos a ver qué se trata cada una de estos conceptos. Cuando hablamos de estructuras de tratamiento, estamos hablando de definir qué factores vamos a estudiar y cuáles son los niveles de esos factores. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el efecto de, digamos, 3 temperaturas, ¿sí? Y también, ese es un factor, temperatura, con 3 niveles, ¿sí? Y también podemos estudiar 2 catalizadores, que es el otro factor, es catalizador con 2 niveles, sobre el rendimiento de un proceso químico. Entonces, voy a aplicar 2
factores, temperatura y catalizador, y va a haber una combinación de temperatura 1 con el catalizador 1, temperatura 2 con el catalizador 2, temperatura 1 con el catalizador 2, y así voy a combinar los distintos niveles de cada factor, ¿sí? De manera que cada combinación de esas va a constituir lo que se llama un tratamiento. A esa combinación de niveles de cada factor es lo que se llama estructura de tratamiento. En otros experimentos, yo solamente estudio el efecto de un factor. Por ejemplo, solo estudio el efecto de la temperatura en el rendimiento del proceso. Entonces, ahí voy a estudiar, digamos, las 3 temperaturas que me interesan, pero como no las combino con ningún otro factor, entonces no tengo una estructura de tratamientos. Solamente estudio el efecto de estos 3 niveles del único factor en estudio. ¿Sí? Esos son experimentos más simples. Ahora bien, ¿qué pasa con las parcelas? Las parcelas también pueden tener una estructura. ¿Cómo pueden ser las parcelas o las unidades experimentales que voy a utilizar? Pueden ser todas iguales, exactamente iguales, o puede ser que haya alguna diferencia y yo, mediante algún criterio, pueda agrupar esas unidades de parcelas. Por ejemplo, en el caso de los cobayos, puedo agrupar animales, digamos, jóvenes, de edad mediana y los más grandes. ¿Sí? En otro caso, puede ser que tenga un grupo de 15 cobayos, todos nacidos con las mismas condiciones genéticas, ¿sí? Y todos de la misma edad. Como son animales de laboratorio, eso también se puede lograr. En ese caso, las unidades experimentales van a ser todas homogéneas. Si no son homogéneas, voy a buscar cómo agruparlas por algún criterio. Entonces, si yo agrupo las unidades experimentales según algún criterio, voy a tener una estructura de parcelas, o bien llamada de otra manera, estructura en las unidades experimentales. Entonces, todo eso nos va a permitir caracterizar el experimento. Los diseños experimentales básicos reconocen distintas estructuras de parcelas o de unidades experimentales, pero no de tratamientos. Nosotros vamos a estudiar solamente los casos en que aplicamos un solo factor como tratamiento, o sea, un solo factor que tiene, digamos, distintos niveles. Entonces, o uso temperatura en tantos niveles, o uso concentración en varios niveles, o el factor que sea, pero un solo factor va a ser el que va a influir en nuestro experimento. Nos vamos a estudiar los casos en los que hay, digamos, una estructura de tratamientos. Entonces, vamos a ver que sí puede haber estructura de parcelas. Y eso es lo que nos da lugar a los distintos llamados diseños experimentales básicos. Si nosotros resulta que tenemos unidades experimentales, todas homogéneas, esas unidades no van a tener una estructura, no las puedo agrupar por algún criterio, son todas iguales. Si estoy en ese caso, voy a tener posibilidad de aplicar el que se llama diseño completamente al azar o diseño completamente aleatorizado. Si en cambio las unidades experimentales son heterogéneas, porque no se consiguen todas iguales, por diferentes motivos, ¿sí? Entonces va a haber una variabilidad
que es sistemática, natural o inducida, porque yo puedo conocer cuál es el origen de esa variabilidad. Digamos, si voy a aplicar mis tratamientos a animales que son de distintas edades, entonces, bueno, voy a tener unidades experimentales diferentes y voy a tener una estructura de parcelas. En ese caso, el diseño experimental, uno de los diseños experimentales que son aplicables, es el diseño en bloques completos al azar. Puede haber muchos otros diseños, pero el que vamos a estudiar nosotros es este, el diseño en bloques completos al azar. Bueno, entonces ya hemos presentado los dos diseños básicos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, un diseño básicamente experimental, básicamente consiste en determinar cómo vamos a aplicar el tratamiento en las unidades experimentales, ¿sí? Según un plan predeterminado, que en este caso se llama diseño completamente aleatorizado, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? La característica más importante es que cuenta con unidades experimentales homogéneas. ¿Cómo se asignan los tratamientos entonces? Los tratamientos se asignan al azar en esas unidades experimentales. No hay ninguna restricción para la aleatorización. Si yo tengo 4 tratamientos y quiero hacer 5 repeticiones, ¿cuántas unidades experimentales voy a utilizar? No es el ejemplo que está escrito aquí. Si tengo 4 tratamientos y quiero hacer 5 repeticiones, ¿cuántas unidades experimentales voy a necesitar? 20. Exactamente, 20. Muy bien. En el ejemplo aquí les pongo para un ensayo de laboratorio en el que se prueba el efecto de 5 niveles de fertilizantes, ¿sí? El factor es fertilizante y tengo 5 niveles porque tengo fertilizante 1, 2, 3, 4 y 5. 5 diferentes. ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Cuál es la variable respuesta? En este caso es la altura de la planta. La variable respuesta uno la puede elegir. Podría ser, por ejemplo, el desarrollo de biomasa. O podría ser, por ejemplo, la cantidad de hojas por planta. Hay muchas variables que uno puede utilizar, pero bueno, se elige la más representativa para lo que uno quiere estudiar. En este caso pusimos la altura de la planta, que es una variable continua, fíjense. Entonces se usaron 4 repeticiones para cada uno de los 5 tratamientos que tengo. Aquí está repetido el planteo. Entonces, esto es para ver cómo se asignan los tratamientos a las unidades experimentales. En este caso, si yo quiero repetir cada tratamiento 4 veces, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a numerar todas las unidades experimentales, que son todas iguales, las voy a numerar del 1 al 20. ¿Está? Y entonces empiezo a sortear. Elijo al azar la unidad, digamos, supongamos que sorteo y me sale la unidad 4. A la unidad 4 le aplico el tratamiento 1. Y es esta que tengo marcada aquí. Ahora sorteo otra unidad y supongamos que me sale la 8. Le aplico el tratamiento 1 de nuevo. ¿Por qué? Porque lo tengo que repetir 4 veces. Vuelvo a sortear y me sale la unidad 14. Le aplico el tratamiento 1 y a la, ¿a cuál más? A esta, a la 10 también le aplico el tratamiento 1. A las 4 que me salen sorteadas
primero les aplico un tratamiento. Ahora vuelvo a sortear otras 4 unidades y a esas les voy a aplicar el tratamiento 2. ¿Está? Y de esa manera se puede aplicar o distribuir en forma aleatoria el tratamiento en las unidades experimentales. ¿Se entiende cómo se hace? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si bien parece poco relevante para el análisis experimental, esto es lo que nos permite distribuir los errores al azar. ¿Está? Porque puede ser que cuando aplique cierto tratamiento, los errores puedan ser, digamos, un poco más de mayor magnitud o diferente magnitud. Entonces, por lo menos van a quedar distribuidos al azar en todas las unidades experimentales. Cuando ordeno los datos, ¿sí? Voy a hacer las lecturas, entonces puedo ordenar los datos en una tabla como esta, donde tengo los valores de la respuesta, que sería en este caso la altura de la planta, clasificadas por tratamiento. Entonces, para el tratamiento 1 obtuve estas alturas, para el tratamiento 2 estas otras alturas, y así para las otras, para los demás tratamientos. Entonces, este que les pongo acá es el esquema de trabajo, ¿sí? Si yo tuviera, digamos, una mesada en el laboratorio, podría disponer de esta manera las 20 plantitas, ¿sí? Las macetas, y después, entonces, voy seleccionando, según me salgan en el sorteo, les aplico los tratamientos. Después hago esta otra tabla de valores de la variable respuesta, que es la tabla de datos con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué ventajas tiene el diseño completamente al azar? Es muy simple de realizar, es simple de analizar, y cuando el número de repeticiones no es constante, no hay problema para su análisis. Por ejemplo, si yo tengo que dejar crecer estas plantas, digamos, 60 días, puede ser que alguna se muera, ¿sí? O más de una. Ahora, bueno, no habría problema de analizar el conjunto de datos cuando los tratamientos no tienen el mismo número de repeticiones. Ahora, si las pérdidas son muchas, bueno, entonces por ahí me conviene eliminar, si son todas las plantas que se secaron del mismo tratamiento, por ahí ese tratamiento no lo puedo evaluar. Pero digamos, si se pierden algunas unidades experimentales, bueno, se puede seguir analizando el ensayo. Y sirve para cualquier número de tratamientos. O sea, si la cantidad de tratamientos es alta, lo único que yo voy a necesitar es una cantidad mayor de unidades experimentales que tienen que ser todas homogéneas. Eso sí, esa puede ser la única limitación. La posibilidad de conseguir una cantidad grande de unidades experimentales homogéneas. Pero cuando se trabaja en laboratorio, ¿sí? En general eso no resulta un problema y es un experimento muy utilizado. Aquí ya les mencioné cuál es la desventaja. Y otra, que cualquier fuente de variación que no haya sido considerada va a formar parte de lo que llamamos el error experimental. Si las unidades que trabajamos no son muy homogéneas, porque son muchas, entonces toda esa variabilidad entre las unidades experimentales va a ser considerada error experimental. Ya vamos a ver por qué eso no es bueno. Bien, ¿cuál es el modelo lineal para el análisis de un experimento completamente al azar? Es el mismo que vimos cuando estudiamos el análisis de la varianza, porque estudiamos análisis de la varianza para el efecto de un solo factor, ¿sí? Aquí solamente intervenía un solo factor. Entonces, el modelo es el mismo. Todo esto es lo mismo que estudiamos en análisis de la varianza.
Cada observación va a ser igual al valor de la media para ese tratamiento más un error particular, ¿sí?, asociado a esa unidad experimental y a ese tratamiento. ¿Está? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Planteábamos las hipótesis en los experimentos comparativos que se usan para esto, de que las medias de los distintos tratamientos, o sea, la respuesta media a los distintos tratamientos, no difieren contra la alternativa que al menos dos medias son diferentes, ¿sí?, para estos tratamientos. Ahora, cuando digo medias, me refiero al valor de la respuesta media y en el caso del planteo de las hipótesis estoy hablando de las respuestas medias poblacionales, ¿sí? Porque acuérdense que las hipótesis siempre se plantean para el parámetro poblacional. Bien. ¿Cómo hacemos el análisis? Bueno, con el cuadro de análisis de la varianza que vimos en la otra clase. Entonces tengo, ¿cuáles son las fuentes de variación que actúan? La variabilidad total está descompuesta en una variabilidad debida a los tratamientos y en una variabilidad no explicada o variabilidad debida al error experimental. Ustedes calculaban la suma de cuadrados del tratamiento, la suma de cuadrados del error por diferencia con el total, y terminaban haciendo una prueba de F en la que comparan el cuadrado medio de los tratamientos con el cuadrado medio del error. ¿Está? Y de acuerdo a eso lo comparan con la F de tabla o con el valor P y resuelven si rechazar o no la hipótesis múltiple. Y de ahí vienen las comparaciones múltiples. Pero lo que no habíamos visto antes es que ese diseño, cómo aplicábamos los tratamientos a las unidades experimentales. Si lo hacemos al azar, considerando todas las unidades experimentales en conjunto, vamos a tener entonces un diseño completamente aleatorizado. El otro diseño que teníamos era el diseño de bloques completos aleatorizados. ¿Cómo trabajamos aquí? Este diseño es una estrategia para disminuir el efecto de variaciones que nosotros identificamos entre las unidades experimentales cuando hacemos la comparación de medias de tratamiento. O sea, estamos haciendo, como en todos los casos, las comparaciones de las medias de tratamiento, pero las unidades difieren entre sí. Entonces, lo que nos preguntamos es, cuando yo obtengo la respuesta promedio, ¿difiere de la otra, del otro tratamiento? ¿Por qué? ¿Por el efecto del tratamiento o porque las unidades experimentales eran distintas? Entonces, si estamos volviendo al ejemplo de los animales, estos animales reaccionaron peor al virus A que al virus B. ¿Pero por qué? Porque resulta que hay animales que son muy viejitos o porque el virus que les apliqué era, digamos, más letal. ¿Está? Entonces, como no sé cuál de esos dos efectos es mayor, entonces se usa la estrategia de agrupar las unidades experimentales homogéneas. ¿Sí? Entonces, ese grupo de unidades experimentales homogéneas se llama bloque. Por eso se llama diseño de bloques completos al azar. Estos diseños permiten la formación de grupos homogéneos, que son los bloques. ¿Y cómo se distribuyen los tratamientos? Los tratamientos también se distribuyen al azar, pero no sobre todas las unidades experimentales, sino dentro de cada bloque, dentro de cada uno de los grupos que nosotros armamos. Por ejemplo, aquí fíjense que si yo dispongo de todo este terreno para hacer un ensayo,
yo puedo encontrar que si hay una pendiente, ¿sí?, donde este lugar es más bajo y este lugar es más alto, entonces yo puedo pensar que el agua va a ir corriendo desde el lugar más alto al más bajo. En ese caso, las unidades experimentales que estén en esta zona, ¿sí?, en la zona baja, bueno, van a tener, por ejemplo, mayor humedad. Entonces, esas unidades experimentales pueden conformar un grupo homogéneo. Entonces, lo que se hace es agrupar todas estas unidades experimentales en un bloque. Estas otras están en un lugar un poquito más alto, ¿sí?, y son homogéneas. Dentro del bloque, dentro de ese grupo, conforman otro bloque. ¿Cuántos bloques tenemos dibujados o fotografiados en este caso? A ver, ¿qué dicen ustedes? 6, profe. Exactamente. Tengo 6 bloques, o sea, 6 grupos de unidades experimentales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a hacer para asignar los tratamientos? Los tratamientos los tengo que sortear dentro de cada bloque. Entonces, dentro de este bloque, tengo que sortear qué tratamiento le corresponde a esta unidad experimental, cuál tratamiento a esta otra, a esta y así. ¿Cómo sorteo? Y bueno, entonces puedo poner los numeritos de las unidades experimentales, que en este caso coincide con el número de tratamientos que tengo que aplicar. Si yo tengo que aplicar 16 tratamientos, cada bloque tiene que tener 16 parcelas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Por qué? Porque dice el requisito es que en cada bloque debe aparecer una vez cada tratamiento. O sea, todos los tratamientos tienen que estar presentes dentro de cada bloque. Ahora, una vez que tengo la cantidad de parcelas dentro de cada bloque, sorteo y asigno al azar qué tratamiento le toca. En el otro bloque voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a sortear. Entonces, si en el bloque 1, digamos en esta parcela tenía el tratamiento 5, en el bloque 2, aquí me puede tocar cualquier otro tratamiento. No tiene que ser el 5 de nuevo, sino el que me toque. Puede ser el 12, por ejemplo. Y así sorteo dentro de cada bloque todos los tratamientos. ¿Estamos? ¿Esto para qué es? Porque así yo puedo comparar en el análisis de la varianza, cuando estudio la variabilidad total, puedo calcular cuál es la variabilidad que se debe a los bloques. Y esa variabilidad, restarla del total, ¿está? Para obtener una variabilidad debida a los tratamientos, pero libre de la influencia del factor que originó los bloques. Por ejemplo, aquí la diferencia de humedad. ¿Está? Y eso es lo que me permite hacer el estudio correctamente. Otra condición es que los tratamientos no deben interactuar con los bloques. Es decir, si un bloque hace que los tratamientos, por ejemplo, cuando hay mayor humedad, ¿sí?, el factor que esté aplicando como tratamiento es mejor, tiene que ser mejor para todos los tratamientos. No mejor para uno sí y para el otro no. Es el caso que les había comentado del coballito, que cuando le aplicábamos un antibiótico, uno se muere y los otros no. Entonces, quiere decir que o mejora a todos o empeora a todos, pero no es que tiene efecto particular cada bloque con algún tratamiento.
cada bloque se va a considerar una repetición completa de los tratamientos. Porque digamos, si acá tengo 6 bloques, quiere decir que el tratamiento 1 y todos los demás lo apliqué ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces aplico cada tratamiento? 16, profe. No, no, no. Cada tratamiento. Aquí lo que yo tengo en este esquema son 16 tratamientos distintos. Y cada uno lo aplico 6 veces. Una vez en cada bloque. Vamos a pensar que este es el tratamiento 5. Porque me salió sorteado el 5 en esta parcela. ¿Sí? En este otro bloque tengo que aplicar los 16 tratamientos. Entonces, suponete que el 5 me haya tocado aquí. Me tocó aquí una vez, aquí otra vez, otra y otra. O sea, 6 veces va a aparecer el tratamiento 5, una vez en cada bloque. ¿Se entiende así? Sí, profe, ahora sí. Entonces, cada bloque se considera una repetición completa, porque en cada bloque están todos los tratamientos. En distinto orden, eso sí, pero están todos. Entonces, aquí es un esquema de cómo estarían distribuidos, digamos. Dentro de cada bloque, yo sorteo a dónde va el tratamiento, digamos, en 2. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora sorteo el tratamiento 1, bueno, me dio en esta parcela, el 3 aquí y así. Ahora, en el bloque 2, vuelvo a sortear. A ver a dónde toca el tratamiento 1, me tocó en la última unidad experimental. El 2 me tocó aquí y así vamos viendo, dentro de cada bloque se hace la aleatorización. En el otro diseño, sorteamos los tratamientos dentro de todas las unidades experimentales. Acá hay una restricción de la aleatorización, así se llama, que consiste en sortear los tratamientos dentro de cada bloque. ¿Cuáles son las ventajas de usar este diseño? Es útil para comparar tratamientos en presencia de una fuente externa de variabilidad. Entonces, si sobre las unidades experimentales hay una fuente de variación que las está afectando, ¿sí? Pero resulta que esa fuente de variación no es una que me interesa estudiar. La reconozco que está, pero no la quiero estudiar. Entonces la tengo que eliminar. ¿Y cómo la elimino? Armando los bloques. Por ejemplo, en el caso de la humedad, armo los bloques según nivel de humedad, los 6 niveles de humedad que tenía. Es simple para construir y para analizar. Y tiene la desventaja que si son muchos los tratamientos que hay que utilizar, entonces a veces es difícil conseguir un bloque donde entren todos los tratamientos, ¿sí? Ahí vieron el ejemplo que había 16 tratamientos. Si son muchos tratamientos, entonces yo para poder aplicar más tratamientos voy a tener que tener un bloque que sea más grande. Y por ahí no consigo que las unidades experimentales de esta otra zona o de aquí sigan siendo homogéneas como estas otras. Entonces, esa podría ser una limitación para el uso de este diseño. Controla solamente una fuente de variabilidad externa, puede haber más, entonces tendríamos que usar otro diseño. Y el efecto del tratamiento tiene que ser el mismo dentro de cada bloque. Bueno, esas son las condiciones. Fíjense que en el modelo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es el mismo modelo de antes, cada variable respuesta es igual a un promedio general, más el efecto del tratamiento que recibió, más, ¿qué cosa? El efecto del bloque. ¿Sí? El bloque donde está esa unidad experimental. Y más un error aleatorio. Entonces,
al reconocer una fuente de variación, yo la agrego en el modelo, teniendo en cuenta siempre que los errores tienen que ser normales, con media cero y varianza independiente sigma cuadrado. Esto es una tabla donde, digamos, puede ser para resumen de los datos, ¿sí? Donde tengo los tratamientos, el valor de la respuesta en cada uno de los bloques y los valores de totales para cada tratamiento. O sea, la suma de las filas va a estar aquí como total de tratamiento. La suma de las columnas me va a dar el total de bloques, ¿sí? O sea, el total de la respuesta para cada uno de los bloques. Cuando digo total de bloque, lo que quiero decir es el valor de la suma de la variable respuesta para todas las unidades que estaban en el mismo bloque. Entonces, ¿cómo se descompone la suma de cuadrados total? Se descompone en una suma de cuadrados de tratamientos más la suma de cuadrados entre bloques y más la suma de cuadrado residual o del error. ¿Estamos? Entonces, se trabaja de la misma manera, solamente que hay que calcular esta suma de cuadrados entre bloques. Y se obtiene de nuevo un tratamiento, un estadístico F, que permite comparar la varianza debida a los tratamientos con la varianza residual. Pero a esa varianza residual le restamos la varianza o la variabilidad debida a los bloques. En todos los casos tenemos que probar los supuestos de normalidad, de independencia, de homogeneidad de varianza, todos los supuestos del análisis de la varianza, a través de los residuos. Entonces, fíjense aquí en la tabla del análisis de la varianza, donde lo que hacemos es agregar una fuente de variación que es la de los bloques. Si nosotros no consideramos los bloques, esta suma de cuadrados de los bloques estaría confundida, mezclada o sumada con la suma de cuadrados del error. ¿Y cuál es el problema de eso? Si esta suma de cuadrados del error es muy grande, ¿qué es lo que va a ser grande? El cuadrado medio del error, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, si el cuadrado medio del error es grande, cuando haga el cálculo de F, yo divido el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. ¿Está? Entonces, si este cuadrado medio del error era muy grande, ¿cómo va a ser la F? Más pequeña. Más pequeña, muy bien. Y si la F es más pequeña, entonces, cuando yo la compare con la F de tabla, no la va a poder superar, porque es un valor bajo. ¿Está? Y entonces, ¿cuál va a ser la conclusión si la F calculada es menor que la F de tabla? ¿Qué hago con la hipótesis nula yo? No la puedo rechazar. Muy bien, no la puedo rechazar y voy a llegar a la conclusión de que no hay diferencias entre los valores de la respuesta a los distintos tratamientos. ¿Pero por qué? Porque lo que pasa es que el cuadrado medio del error estaba, se dice, inflado o aumentado. ¿Por qué? Por una variabilidad que existe y que no se debe a los tratamientos, sino que se debe a que las unidades experimentales no eran homogéneas. Entonces, como yo no usé, si yo no uso el diseño adecuado, no las separo. Entonces, si en cambio utilizo el diseño adecuado, que es el diseño de bloques,
y separo una suma de cuadrados debido a los bloques, que esta suma de cuadrados, ¿qué es lo que mide? La variabilidad entre bloques, entre los grupos que yo he podido encontrar, ¿sí? Y la resta, ¿de dónde? De la variabilidad del error. Y si yo hago así, utilizo el diseño adecuado, la variabilidad del error medida por la suma de cuadrados va a ser más pequeña, ¿verdad? Si la suma de cuadrados es pequeña, porque ya le resté toda la variabilidad debida a los bloques, y la suma de cuadrados del error, ¿qué es lo que está midiendo? Está midiendo todo lo que yo no pude controlar del experimento, la variación debida al azar. Y esa, como es variación debida al azar, debe ser bastante pequeña, porque uno controla las mediciones, controla cómo se aplican los tratamientos, controla las unidades experimentales. Entonces, todo lo que no fue controlado debería ser muy bajo, muy poquito. Entonces, esta suma de cuadrados del error debería ser muy baja. Cuando yo la divido entre los grados de libertad, voy a obtener el cuadrado medio del error. Si este valor es muy bajito, como va como denominador, ¿cómo va a ser la F? Grande. Va a ser más grande. O sea, el cuadrado medio de los tratamientos dividido un valor muy bajito debería ser una F que pueda superar la F de tabla o el valor crítico. En el caso, ojo, todo estamos hablando en el caso de que haya un efecto diferente de los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, como estoy usando un cuadrado medio del error muy bajito, ese efecto de los tratamientos sí lo puedo detectar a través de la prueba de F. ¿Está? Y entonces voy a poder rechazar la hipótesis nula y después habilitar a realizar las comparaciones múltiples. Por eso es importante, esto les estoy explicando para que vean cómo funciona, por eso es importante elegir el diseño adecuado para cada uno de los casos que nosotros estemos, cada uno de los experimentos que estemos realizando. Si yo veo que no hay diferencia entre las unidades experimentales, entonces tampoco tengo que usar bloques por las dudas, como también se hace. Hay personas que dicen, no, voy a usar bloques por las dudas. No, si no es necesario, no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy gastando grados de libertad aquí. ¿Sí? Entonces, no debería, o sea, estoy gastando grados de libertad que si no estarían en el error. Entonces, no debo utilizar un diseño si no es el adecuado. Si tengo unidades homogéneas, uso completamente al azar. Si las unidades se pueden agrupar en bloques, uso el diseño de bloques. Si tengo otra fuente de variación adicional y ya no la puedo controlar con los bloques, tendría que usar otro diseño diferente. ¿Está? Hay diseños para todos los casos, en eso no se preocupen. Solamente que nosotros estamos viendo dos de los más sencillos. ¿Se entiende entonces más o menos cómo funciona un diseño experimental y el otro? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, aquí estaríamos poniendo un ejemplo, que es un ensayo para comparar el consumo de energía anual de deshumidificadores de ambiente, ¿no es cierto?, de 5 marcas. Ahora fíjense que la respuesta ¿cuál sería en este ejemplo? ¿Qué es lo que yo mido para ver si el deshumidificador funciona bien? El consumo de energía. Bueno, eso es lo que yo estoy, eso es lo que yo estoy midiendo como respuesta. Entonces,
Fíjense que el consumo de energía va a depender, ¿sí?, del nivel de humedad del ambiente. ¿Está? Ahora, ¿cómo voy a comparar las 5 marcas de deshumidificadores si en realidad estoy con ambientes con distinto nivel de humedad? Yo puedo decir, este consume más, pero lo pusieron en un lugar que estaba muy húmedo. Claro, el aparato estuvo funcionando un montón de tiempo por ese motivo. O porque realmente consume más esa marca. Entonces, en este caso, fíjense que si yo lo que quiero comparar es el consumo de energía de las 5 marcas, vamos a ver, y también hay niveles de humedad diferentes en los ambientes, vamos a ver cuáles son los factores que pueden influir en la respuesta. ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿Cuáles son los factores que influyen en el consumo de energía? El nivel de humedad, profe. El nivel de humedad y qué más, pero eso no es lo que quiero comparar. Yo quiero comparar, ¿qué cosa? Las marcas. Las marcas. O sea, quiero comparar el consumo de energía de las distintas marcas, ¿sí? Entonces tengo 2 factores que influyen en la respuesta. El nivel de humedad y la marca del aparato. ¿Está? Pero aquí, el que a mí me interesa evaluar es el consumo de energía de las distintas marcas, no según el nivel de humedad. Entonces veo que hay un factor que influye en la respuesta, pero no es el que a mí me interesa evaluar. ¿Cuáles serán los que nosotros identificamos como tratamientos entonces? A ver, chicos, ¿qué pasa? ¿Podrían ser, profe, las distintas marcas? Contarlas como tratamiento. Muy bien. Las marcas, sí, justamente son los tratamientos porque ese es el factor que me interesa evaluar. Entonces, el factor de tratamiento son las marcas. El otro aparece, el nivel de humedad del ambiente, aparece, ¿sí? Pero no es el que a mí me interesa evaluar. Pero ojo, tengo que controlarlo. Ya vamos a ver cómo. ¿Cuántas repeticiones se realizan? 20. Muy bien, porque tengo 5 marcas, 4 niveles de humedad, vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Cuáles son las unidades experimentales? ¿Serían los deshumidificadores? Exactamente. Entonces, ¿cuántos equipos tengo? ¿Cuántos equipos necesito para hacer este experimento? 20, profe. Exactamente. Está muy bien. 20 deshumidificadores. ¿Está? Eso es importante tenerlo en claro, porque cuando uno diseña el experimento, dice, bueno, a ver, ¿cómo empezamos? Y bueno, tengo que tener 20 aparatos. Los tenemos, hay que comprarlos, cuánto va a salir cada uno. Empezamos desde ahí a planificar el ensayo. No es solamente cuando pongo y me pongo a medir, sino el ensayo tengo que planificar desde antes, desde este momento. ¿Estamos? Entonces necesito 20 aparatos. Bien. Entonces, si supongamos que nosotros identificamos 4 niveles de humedad importantes que pueden afectar y los llamamos nivel de humedad, el nivel 1, el nivel 2, 3 y 4. Digamos, el nivel 1 hasta 30% de humedad ambiente. El nivel 2 entre 30 y 50.
El nivel de 3 entre 50 y 60 o 50 y 70, y el otro más del 70% de humedad. Esos son los 4 niveles de humedad que pueden afectar el consumo de energía eléctrica. Y como nosotros no queremos comparar cómo se comportan los equipos en los distintos niveles de humedad, lo que quiero saber es cuál consume más, cuál marca consume más, independientemente del nivel de humedad en donde lo ponga el aparato. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué hago? El ensayo lo hago usando un diseño en bloques completos al azar. ¿Y cómo voy a planificar? Voy a definir estos 4 niveles de humedad, ¿sí? Y voy a someter a cada marca a los 4 niveles de humedad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a utilizar 4 aparatos de la marca 1. El primero lo pongo con el nivel 1, otro lo pongo con el nivel 2, con el nivel 3 y con el nivel 4. Estos 4 aparatos son de la misma marca. Ahora tengo que hacer lo mismo con los otros niveles de tratamiento. Si tengo 5 niveles de tratamiento, ¿sí? Cada marca tiene que ser probada en los 4 niveles de humedad, ¿sí? Y de aquí es de donde surge que necesito 20 aparatos. Un aparato de la marca 1 para el nivel 1, otro aparato de la marca 1 para el nivel 2 y así. ¿Se entiende cómo se hace el experimento? Sí, profe. Bien. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es, bueno, supongamos que los ponemos a funcionar los equipos y trabajan y yo mido el consumo de energía. Un tiempo determinado, mido el consumo de energía. Bueno, ese consumo de energía es lo que voy a tener como variable de respuesta. Y lo pongo aquí en una columna en Infostat. Voy a usar otra columna para identificar la marca del aparato y también otra más para identificar con cuál nivel de humedad estaba trabajando. Entonces, fíjense que cada consumo de humedad, cada valor de variable de respuesta, está acompañado de una marca y de un nivel de humedad. Fíjense que en el modelo nosotros tenemos que cada observación está llamada como Y sub I, J, ¿sí? Cada I va a ser la marca y cada J va a ser el nivel de humedad. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cuántas repeticiones tenemos? 20, profe. No, 20 no. A ver, ¿por qué? 4, profe. Tengo 4 repeticiones. No tengo 20 porque fíjate vos, ¿quién dijo eso? ¿Ramiro? Sí. No me acuerdo. Bien, Ramiro, me interesa esa respuesta. Fíjate que cada humidificador, deshumidificador en realidad, era de la marca 1, pero este lo puse en el nivel 1. Ahora, al otro de la marca 1 lo puse en el nivel 2, entonces ya no es una repetición. ¿Está? Ahora sí, nosotros pensamos que ¿cuántas veces repetí cada... o sea, la marca 1, ¿cuántas veces la apliqué? 4 veces. Una vez en cada nivel de humedad. Entonces, por eso, cada marca la repetí 4 veces. Una vez en cada nivel de humedad. ¿Está? Sí, Por profe. eso, entonces, el número de bloques constituye una repetición. Porque fíjate vos que acá en el bloque 1 tengo las 5 marcas. En el bloque 2 también tengo las 5 marcas. Esa es la segunda repetición. En el bloque 3 están las 5 y en el bloque 4 están las 5 marcas. Entonces, cada bloque constituye una repetición.
Eso para que se acuerden. Bien, entonces aquí cuando yo selecciono las variables, la variable dependiente es consumo y está clasificada ¿por quién? Por marca y por nivel de humedad. Y acepto, esto estoy en el análisis de la varianza, ¿no? Y fíjense entonces que vamos a ir a pedir las comparaciones. Elegimos una prueba, por ejemplo, la prueba de Tukey. ¿Y qué variable vamos a comparar? La variable respuesta a cada marca, no a cada nivel de humedad, porque la marca es la variable de tratamiento, la que a mí me interesa comparar. No me interesa saber cómo responden en cada nivel de humedad, sino me interesa comparar las marcas, independientemente del nivel de humedad que haya. ¿Está? Entonces, por eso le pido que haga las comparaciones para las distintas marcas, para las medias de las marcas. Y guardo los residuos, los predichos, residuos estudiantizados y absolutos para hacer el análisis de los residuos. Bien. Aquí entonces obtengo, una vez que le doy Enter, obtengo el cuadro del análisis de la varianza. Fíjense, el análisis de la varianza me da aquí, en el caso de la marca, un valor P de 0,0001. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que interpretar con este valor? ¿Qué dicen ustedes? Rechazar la hipótesis nula. Ajá. Muy bien, rechazamos la hipótesis nula, que decía qué cosa la hipótesis nula. A ver qué decía. ¿Ramiro? No me acuerdo, profe. Bueno, la hipótesis nula en todos los casos es similar. Dice que las medias de todos los tratamientos son iguales. En este caso, ¿sí? Diríamos que los consumos medios de energía para las distintas marcas son todos iguales. Pero aquí me está diciendo que un valor P es muy bajo, entonces tengo que rechazar esa hipótesis nula. ¿Sí? Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que por lo menos una marca tiene un consumo de energía distinto que las otras. Por lo menos uno, puede haber más. ¿Y cómo voy a saberlo eso? Haciendo la prueba de comparaciones múltiples, que es lo que está aquí abajo. Ahora, una aclaración antes. Aquí me figura para el factor humedad un valor P. Esto, como el factor humedad eran los bloques, la humedad ambiente eran los bloques, eso no me interesa evaluarlo. No debo interpretar, si bien sale en el reporte de Infostat, esa fila no la debo interpretar. ¿Está? ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba comparar el consumo para los distintos niveles de humedad. ¿Sí? El experimento no fue diseñado para eso, porque el nivel de humedad estaba marcado como bloque. ¿Estamos? Entonces, en el caso de que un factor sea considerado como un bloque, no debo interpretar esta línea del análisis de la varianza. ¿Está? Entonces, solamente tengo que interpretar el factor que tengo como tratamiento, que en este caso son las marcas. Ahora, yo tendría que comparar cuál de las 5 marcas tiene distinto consumo de energía, ¿sí? En promedio. Para eso elegimos hacerlo con la prueba de Tukey. Bueno, perfecto. La prueba de Tukey, calculando
calculamos la diferencia mínima significativa, que me da 26, entonces las diferencias que sean mayores que 26 van a ser declaradas significativas. ¿Cuáles serían esas diferencias? Fíjense, la marca A tiene consumos 797,5 y es distinta de todas las otras. ¿Por qué? Porque esta está marcada con la letra A y ninguna otra está marcada con la letra A. Esa es distinta de todas. Ahora fíjense estas dos que siguen. Las marcas 3 y 2. Estas marcas están señaladas con la letra B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en promedio no hay diferencia entre el consumo de energía eléctrica de los humidificadores de la marca 2 y de la marca 3. En cambio, si estos dos difieren de los de la marca 4 y 5. ¿Sí? Fíjense, estos dos no tienen la letra C, no están unidas por la letra C, sino que están en otro nivel la letra C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre el consumo de la marca 4 y de la 5 no hay diferencias significativas, pero la marca 4 y la marca 2 sí difieren. La marca 4 y la 3 sí difieren. La marca 1 y la 4 difieren también. ¿Se entiende cómo van a ir comparando? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí termina el análisis, pero todo esto va a ser válido cuando se cumplen los supuestos del análisis de la varianza. Entonces tengo que hacer la verificación de los supuestos. ¿Cómo se hace la verificación de los supuestos? Habíamos dicho que no debe haber interacción entre el factor de bloque y el factor de tratamiento. Eso se puede visualizar, bueno, de varias formas, pero una forma haciendo un gráfico de puntos. Fíjense que cada cuadrito está marcando un nivel de humedad. Están los 4 niveles de humedad. El verde es el nivel 4, el más húmedo, y este es el menos húmedo. Fíjense que son bastante paralelos. No se cruzan entre sí, esta línea no se cruza y después baja, como a veces pasa. Al ser bastante paralelos, estamos viendo que hay un efecto, digamos, aditivo de la humedad. ¿Y qué quiere decir eso? Que para todas las marcas, cuando hay un mayor nivel de humedad, es como que sube por una constante. ¿Sí? Fíjense, entre la diferencia entre acá, entre este nivel 4 y el nivel 1, para la marca 1, es un valor que es más o menos parecido que para la marca 5, que para la marca 4, que la 3 y para la 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando aumenta el nivel de humedad, para todas las marcas, aumenta el consumo de energía. Eso quiere decir que ejerce un efecto aditivo, y eso es lo que está bien para este tipo de diseño. Así tiene que ser. En este otro caso se ve la prueba de Shapiro-Wilks, tanto la prueba formal como la gráfica. Fíjense que para la prueba formal, que la hacemos sobre los residuos del consumo, esto se hace no automáticamente, hay que pedir la prueba, pero cuando uno guarda los residuos, después hace la prueba. Este valor P, ¿qué me indica? ¿Qué conclusión puedo llegar observando ese valor P? ¿Qué tengo que hacer con la hipótesis nula y cuál es la hipótesis nula? En la prueba de Shapiro-Wilks. ¿Los tratamientos son normales? Los tratamientos no, los errores siguen una distribución normal. Los tratamientos, acordate que es una cosa, digamos, son acciones que nosotros realizamos, no es una variable, ¿sí?
Entonces, Bien, es una marca o aplicar una cosa o hacer un procedimiento de determinada manera. Entonces, lo que estamos viendo es si los errores siguen una distribución normal. Esa es la hipótesis nula. Entonces, aquí, ¿qué hacemos con la hipótesis nula? ¿La rechazo o no? Sí, profe. Con este valor, fíjate, 0,5394. No tengo que rechazar. Muy bien, no la tengo que rechazar porque es un valor muy alto, ¿sí? Entonces, eso me indica que los datos están respaldando la hipótesis nula, están, digamos, de acuerdo con lo planteado en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, siguen una distribución normal, seguimos cumpliendo con los supuestos. Finalmente, hacemos, fíjense acá, con los residuos absolutos, hacemos un análisis de la varianza, ¿sí? Y usando la marca como tratamiento de nuevo. Y el valor P, esta es la prueba que se llama prueba del evento, para ver si las varianzas son homogéneas o no. Como este valor, ¿sí? El valor P de la prueba es muy alto, no podría rechazar la hipótesis nula. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Que las varianzas de los tratamientos son todas iguales, contra la alternativa que las varianzas de los tratamientos son distintas. Entonces aquí tampoco se rechaza la hipótesis nula y me quedo con que las varianzas de los tratamientos son todas iguales. O sea, no hay mucha variabilidad en un tratamiento y poquita variabilidad en otro tratamiento. Son todas más o menos similares. Y eso lo veo acá en el gráfico también. La variabilidad está más o menos similar, contenida entre estas dos líneas, que serían, aquí está entre, bueno, no está entre más 2, sí, está entre más 2 y menos 2. ¿Está? Entonces no hay variabilidad, no hay ninguna cosa, digamos, ningún dato muy diferente a los otros, y por lo tanto no hay nada que me haga pensar que hay varianzas distintas para algún tratamiento. Por lo tanto, entonces verificamos que se cumplen los supuestos del análisis de la varianza, y eso nos habilita a pensar que son válidas las conclusiones que estuvimos sacando antes con respecto a la comparación de las marcas en cuanto a al consumo de energía eléctrica de cada una de ellas. Bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que vamos a ver en este curso de diseño de experimentos. Hay muchísimo más, hay